el manejo de las variables. Entonces, con las variables lo primero que hay que hacer es seleccionarlas, escoger qué variables vamos a incluir dentro del estudio. Recuerden que un estudio no es una historia clínica y que en un estudio lo que queremos es colectar la información necesaria, toda la información necesaria y nada más que la información necesaria. No queremos saber absolutamente todos los detalles de la persona porque no los vamos a utilizar. Es más, en cierta manera es una violación a su privacidad si esa información no se va a usar para nada. Entonces hay que seleccionar las variables y hay que operacionalizarlas. Operacionalizarlas es darles categorías. No siempre hay que operacionalizar. Algunas variables se pueden utilizar en sus unidades originales, pero en algunos contextos operacionalizarlas sirve. También es importante que cuando uno, digamos, su desenlace de estudio es un constructo complejo como estrato socioeconómico o calidad de vida, que uno operacionalice exactamente qué variable va a representar eso. ¿Sí? Porque cuando uno dice calidad de vida, ¿a qué se refiere? ¿A independencia funcional? ¿Se refiere a desempeño cognitivo? ¿Se refiere a satisfacción? ¿No? Exactamente qué es y qué variable le va a cuantificar eso, porque si no se vuelve un poco indefinido. Entonces acá es muy importante, recordemos los tipos de escalas que hay. Tenemos escalas nominales, que son, o las variables de escala nominal, son aquellas que solemos llamar cualitativas no ordinales. Entonces son categorías cualitativas que no tienen un orden interno. El típico ejemplo es la raza. La raza tiene diferentes categorías. Por ejemplo, caucásico, latino, asiático o negro. Y son mutuamente excluyentes. Y no tienen una gradación ni un orden interno, sino que son simplemente diferentes. Son atributos. Están las ordinales, que siendo categóricas siguen algún tipo de ordenamiento interno. Por ejemplo, la típica escala ordinal es la escala de la clasificación del índice de masa corporal. El índice de masa corporal en sí es una variable de magnitud, es una variable de intervalo. Pero uno puede clasificarla en bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Y ahí tenemos 4 o 5 categorías que sí siguen un orden interno, en donde cada una representa más que la anterior. Otro ejemplo es con el hábito de fumar. Nunca fumador, exfumador, fumador actual. Entonces son categorías, pero cada una implica una mayor exposición a la variable de interés. Esas son las variables ordinales. Entonces, como les mencionaba, el índice de masa corporal se puede tratar como una variable de magnitud, una variable de intervalo, simplemente en kilogramos sobre metro cuadrado, o se puede operacionalizar en estas categorías: bajo peso, no peso, sobrepeso, obesidad. Tenemos las escalas de intervalo. ¿Por qué se llaman de intervalo? Porque representan una magnitud y hay una proporcionalidad entre la posición en la escala y la magnitud de la variable que se desea. Por ejemplo, si yo tengo un índice de masa corporal de 30, tengo el doble de masa corporal que alguien que tiene de 15. Pero hay escalas que no son de intervalo aún siendo numéricas. Por ejemplo, la escala de Apgar, de la clasificación del bienestar de un neonato. Un niño que tiene 8 no está 2 veces mejor que uno que tiene 4. Está 1000 veces mejor, muchísimas veces mejor. Entonces, en las escalas de intervalos sí hay una proporcionalidad entre el número y la magnitud de la variable de interés. En otro tipo de escalas no. Entonces, la escala de intervalo, por ejemplo, hay discretas que solamente pueden tomar ciertos valores en una escala, y típicamente en medicina las escalas discretas son conteos. Entonces, solo pueden tener ciertos valores que están a la misma distancia entre sí. Ejemplos de escala discreta: el número de hijos, ¿cierto? Solo puede tomar enteros positivos. El número de prótesis dentales, el número de ganglios afectados por metástasis. Todo ese tipo de variables que son conteos suelen comportarse como de escala discreta. Y tenemos las de escala continua. En las de escala continua, los datos pueden tomar cualquier valor en una escala. Ejemplo, la estatura, ejemplo, el antígeno prostático, ejemplo, la tensión arterial. En fin, entonces, el índice de masa corporal, que en el otro contexto lo estábamos tratando como una escala ordinal, también lo podemos tratar como una escala continua de intervalo, simplemente con sus valores en kilogramos sobre metro cuadrado. Depende de la naturaleza del problema que se quiera estudiar, ¿no?
Por ejemplo, acá tenemos, esto es una tabla 1 de un estudio X. Tenemos una variable acá que es el tamaño muestral. Esto es una variable discreta. Acá tenemos la edad en años. Entonces, la edad definida en años es una variable discreta, porque solamente puede tomar valores enteros positivos. Pero los estadísticos y los valores derivados de variables discretas sí pueden tener decimales. Por ejemplo, aquí dice, la edad en las personas con prediabetes era 39.33. Obviamente, ninguna persona tenía 39.33. Algunos tenían 39, otros 40, pero el promedio o las estadísticas derivadas de esas variables discretas sí pueden tener decimales. O cuando se dice que la tasa de fertilidad en Colombia es 2.2, no quiere decir que cada mujer en edad fértil tenga 2.2 hijos, sino que, pues, sumando y dividiendo da eso. Pero tengan en cuenta que las estadísticas derivadas de ahí sí pueden tener decimales. Porcentaje de mujeres, entonces, esto en realidad es la variable sexo. Y la variable sexo es una variable nominal dicotómica, tiene masculino y femenino. Categorías de fumador, nunca fumador, exfumador o fumador actual. Entonces, esta es la típica escala ordinal. Entonces, este no tiene nada de exposición, este tuvo y este tiene. Acá tenemos el índice de masa corporal, también clasificado de manera ordinal. Y acá tenemos la típica escala nominal, que es la raza o etnicidad. No hispánico blanco, no hispánico negro, mexicoamericano u otro. Bien, entonces, a sabiendas de que hay diferentes tipos de variable y que depende del problema si va a escoger una u otra, uno selecciona las variables de estudio. Siempre vamos a tener varias variables independientes. Porque en medicina y en ciencias de la salud en general, los problemas son multifactoriales, ¿sí? No es como en física que voltaje es intensidad por resistencia, sino que tenemos una variable que es cáncer de seno y es genética, dieta, índice de masa corporal, niveles de estrógenos, en fin. Entonces, un mismo problema tiene muchísimas contribuciones de diferentes factores causales. Entonces, en salud es usual tener varias variables independientes, muchas, algunas de las cuales ni siquiera hemos identificado. Pero es inusual tener una única variable independiente. Entonces, son las que explican los resultados en las otras variables y las que llevan a ser modificadas por el investigador. Deben ser fáciles de cuantificar, deben ser fáciles de objetivizar. Hacer todo un estudio para al final salir dando explicaciones de no, es que esta variable era muy difícil, por esto y esto, pues bueno, eso debió pensarlo antes. Pero en principio si se selecciona una variable es porque se va a medir de la manera que sea. A mayor complejidad del problema, más número de variables independientes. Cuanto más complejo sea el problema, pues más variables tendremos que considerar como independientes. Ahora, por cada análisis o por cada objetivo en general suele haber una variable dependiente, ¿sí? Entonces, si un análisis es centrado en cáncer de seno, la variable dependiente es cáncer de seno. Las independientes, todos los factores potencialmente causales. Hay otro análisis que es para cáncer de colon. Bueno, eso es otro análisis. Pero por análisis suele haber una variable dependiente o un desenlace. ¿Dónde se complica la cosa? En que a veces no es fácil identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Una situación que refleja muy bien eso es la relación entre obesidad y depresión mayor. Si uno hace una encuesta transversal, encuentra que hay una alta asociación entre depresión mayor y obesidad. Ahora la pregunta es, ¿las personas con obesidad tienen una mayor propensión a desarrollar depresión mayor por problemas de segregación, de bullying, de autoimagen, etcétera? ¿O las personas con depresión mayor se refugian en la comida, no hacen actividad física y entonces tienen más riesgo de obesidad? ¿Cómo es la direccionalidad? ¿Quién es la independiente y quién es la dependiente? Entonces, realmente es una relación bidireccional, pero para efectos del estudio hay que definir una direccionalidad. Yo lo voy a analizar de la manera X o de la manera Y, pero desafortunadamente no podemos sacar conclusiones si lo queremos considerar a un mismo fenómeno causa y consecuencia al tiempo. Entonces, el investigador define cuál va a ser la variable independiente para él, pero siempre debe existir una variable que será tratada como independiente. Bueno, la variable dependiente entonces es usualmente lo que llamamos el desenlace primario del estudio.
tiene que haber al menos un desenlace primario y puede o no haber varios desenlaces secundarios. Es la que más interesa, es la que responde a la pregunta de investigación, es la que se dirige al objetivo primario de la investigación. Y puede haber variables secundarias de las cuales se quiere conocer su resultado, pero no pertenecen al objetivo principal. Y pueden ser varias, no demasiadas. Entonces, variables intercurrentes o de confusión. Entonces, estas variables son interesantes porque son variables que tienen relación con la causa, relación con la consecuencia, pero no son ninguna de las dos. Y uno las confunde con la causa. De ahí su nombre. Entonces, los investigadores piensan que no influyen, pero sí influyen. ¿Sí? Lo importante no es quitarlas, porque es imposible. Lo que llamamos factores de confusión en muchas ocasiones son condiciones inherentes a la naturaleza del paciente que no se pueden modificar. Se pueden hacer cosas como en un ensayo clínico distribuirlas por igual entre los grupos, pero tampoco eso es perfecto. Entonces, lo más importante es detectarlas, o sea, saber cuáles son esas variables de confusión que pueden modificar o pueden alterar la influencia de una causa en el desenlace, medirlas, no salir cuando ya se acabó el estudio, lo que pasa es que tal cosa puede ser factor de confusión. Bueno, entonces debió medirlo y ajustar. Y por supuesto, contemplarlas en los análisis para intentar hacer análisis multivariados cuando se pueda. Entonces, las variables de confusión siempre estarán ahí. Incluso en un ensayo clínico grande, bien aleatorizado, bien diseñado, siempre va a haber algo de confusión, porque los seres humanos no somos un clon, no somos idénticos. Entonces, para poder hacer eso hay que medir las variables de confusión, contemplarlas en los análisis. Y por supuesto, para eso hay que saber del tema, hay que saber qué influye en qué. Bueno, ejemplo, un estudio de asociación entre actividad física y varias patologías crónicas. Entonces tenemos una variable independiente que es la actividad física y varias dependientes. Enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, osteoartritis, EPOC, diabetes mellitus. Cada una de ellas será el objeto de un análisis separado. E incluso si ustedes ven la literatura científica, usualmente por cada desenlace se publica un artículo. Muchos factores causales, pero para un desenlace suele ser una publicación separada, aunque todos los desenlaces hayan sido evaluados en el mismo estudio macro. Bien. Entonces, en este contexto, por ejemplo, la relación de actividad física con todos esos desenlaces, la alimentación o los antecedentes familiares actuarían como modificadores o como factores de confusión. Bueno, ¿cómo se van a medir las variables? ¿Cómo se operacionalizan? Entonces, hay que evitar términos indefinidos. Ejemplo, situación socioeconómica. Cuando uno dice situación socioeconómica, eso es un constructo complejísimo. Eso incluye ingreso, pero no es lo único que incluye. Incluye educación, acceso a servicios públicos, un poco de realización personal, desarrollo del potencial, un montón de cosas que son difíciles de objetivizar. Entonces, hay que definir qué es lo que uno va a medir y hacer referencia a eso. Por ejemplo, es el estrato socioeconómico. Recuerden que en Colombia el estrato socioeconómico realmente es de la vivienda, no de la persona. Pero en Colombia lo utilizamos mucho como un proxy, como una medida indirecta de la situación socioeconómica. Porque usualmente las personas en una situación más desfavorable viven en viviendas de menor estrato socioeconómico. Pero eso no es tampoco del todo siempre así. Sin embargo, bueno, esa es una forma. Entonces no nos refiramos a situación socioeconómica, sino al estrato socioeconómico. El ingreso anual. Entonces se puede definir ingreso por hogar, ese tipo de análisis se hacen, o ingreso por persona al año. Esa es otra forma de hablar de situación socioeconómica, más económica que socio, pero también influye. Y otra es, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, o el índice de pobreza multidimensional. Hay diferentes aproximaciones a esto. Entonces el índice de desarrollo humano es buenísimo, incorpora elementos de ingreso, de educación, y varios otros parámetros, pero el problema es que está definido para agrupaciones de personas, para ciudades o para países, pero a un individuo no se le puede determinar, por ejemplo, tasa de alfabetismo, o es 1 o es 0. Pero hay varias aproximaciones a ese tipo de problemas a nivel individual. En cualquier caso, lo que quiero ilustrar es que para variables complejas hay que definir en función de qué se van a medir. No se puede uno quedar con que esto es un problema complejo y entonces no sé qué va a hacer, sino definir qué se va a hacer.
A veces, ¿qué pasa? A veces una misma variable se puede operacionalizar de varias formas. Les ponía el ejemplo. El índice de masa corporal yo lo puedo tratar como variable continua en kilogramos por metro cuadrado. Lo puedo tratar como bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad, que tal vez es lo que más frecuentemente se hace, incluyendo todos los grados de obesidad en una sola categoría. O simplemente como bajo, normal o alto. ¿De qué depende eso? De mi problema en particular, de cómo voy yo a aproximarme a esa pregunta de investigación. Eso no está escrito en ningún libro que tenga que ser así o tenga que ser así, porque la resolución X, Y, Z dice que tiene que ser así. Realmente el propósito de la investigación es lo que determina el análisis. Bueno, ¿qué se hace? Se hace un cuadro de variables para saber cómo va a tratar una de sus variables, en la cual tiene el elemento a estudiar, la variable, la escala de categorías y las unidades. Esto se parece, pero es ligeramente diferente. Por ejemplo, si yo lo que quiero estudiar es actividad física, mi variable no se va a llamar actividad física, porque no hay algo que yo pueda medir y que se llame actividad física. La variable que me va a cuantificar ese constructo de actividad física es la carga semanal de actividad física. Yo puedo medir la carga semanal, eso sí lo puedo medir. Ahora, ¿en qué lo voy a medir? Por ejemplo, los puedo medir en calorías gastadas en ejercicio por semana o en met hora por semana. Entonces, eso ya me habla de la escala en particular. ¿Y cuáles son las unidades de esa escala? Las unidades son calorías. Por ejemplo, si lo que quiero medir es enfermedad coronaria, ¿cómo voy a medir la enfermedad coronaria? Eso es un fenómeno complejo. Entonces, necesito una variable que me refleje eso. ¿Qué variable sería? Incidencia de eventos coronarios, por ejemplo. Es una variable, un desenlace duro. ¿En qué escala la mediría? La mediría número de eventos por año sobre número de expuestos al comienzo de ese periodo. ¿En qué unidades se dará? En eventos año, ¿sí? O eventos persona año. Entonces, así hace uno con todas las variables. Y obviamente cuando hay una variable que es categórica en su naturaleza, que es nominal, ahí no tienen sentido las unidades, pues es simplemente las unidades son las categorías de esa variable.